Mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico estadístico, epidemiólogo e investigador. En los últimos 15 años hemos estado haciendo investigación en diferentes temas, tanto a nivel de infecciosas y tropicales, crónicas y autodegenerativas. Y uno de los temas que a mí me apasiona mucho es esto de promover investigación entre la gente que realmente puede hacerlo. Entonces, para todo efecto práctico, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es de hecho uno de los temas más pragmáticos y más útiles para los médicos asistenciales, que es cómo diseñar, reportar y publicar estudios transversales. ¿De acuerdo? Vamos a orientarnos un poquito en ese tema y sobre todo vamos a hablar de aquellos aspectos metodológicos que son extremadamente importantes que ustedes tomen en consideración para efectos de planificar un estudio, llevarlo a cabo, publicar resultados preliminares y eventualmente publicar el manuscrito que resume los principales hallazgos de ese estudio en particular. Para todo siempre vamos a hacer una parte teórica. Vamos a contrastar ese diseño de los transversales con gases y controles multicéntricos y vamos a ver esa parte del análisis propiamente dicho, usando Stata con un do-file que luego vamos a compartir con un paper que ya está publicado para que ustedes puedan replicar los resultados del estudio y vean cómo finalmente fue publicado este artículo en la revista del Colegio Médico. Entonces arranquemos. Para todo efecto práctico, ustedes cada vez que planifican un estudio, arman una arquitectura, arman un plan de trabajo. Ese plan de trabajo, ¿cómo se llama? Protocolo de investigación. Dentro de ese protocolo de investigación, hay una parte que ustedes van a dedicar a describir el diseño del estudio, la población y la muestra. Son 3 capítulos que no pueden faltar en su protocolo de estudio. Entonces arranquemos con eso para empezar. Diseño de estudio. ¿Qué cosa es? Es la descripción detallada de la arquitectura de un estudio, incluyendo los detalles específicos de la población estudiada, marco de tiempo, método de procedimientos, consideraciones éticas. La forma como ustedes van a estructurar esos materiales y métodos responde al diseño que ustedes van a utilizar. Hay lo que es la población y la muestra. La población en general es teórica. Ojo, ustedes cuando tienen la habilidad de poder listar al sujeto 1 al último sujeto, se transforma eso en una población objetivo, en un marco muestral. A partir de esa muestra, de ese marco muestral, yo tomo una fracción de esos pacientes buscando que, si investigo solo la muestra, pueda hacer inferencia estadística y sacar conclusiones de la población. Esa es más o menos la idea. Pero hay 3 problemas en esa mecánica de raciocinio. Primero que nada, el universo, como les decía, es teórico. Yo digo, los pacientes que van al hospital Rebagliati. Voy a la calle, salgo y digo, señora, ¿usted pertenece? No sé. Señora, pero usted vive acá en Jesús María, ¿usted debería? No lo sé. No hay una forma categórica que me permita diferenciar si ese sujeto pertenece o no pertenece al Rebagliati. ¿Quién va a Rebagliati? El que quiere, el que puede y el que consigue la bala para que lo recomiende, ¿no? O el que es derivado de una estación de nivel primario, etcétera, etcétera. Pero de eso no vamos a hablar de una población. Digamos, la población de pacientes que fueron atendidos en el año 2017 en el servicio de endocrinología del Hospital Rebagliati. Ah, mira, ya cambió la historia. Tengo un registro de todos los pacientes que fueron atendidos en el servicio de endocrinología del Hospital Rebagliati en determinado tiempo, un año, 2017. Pero Antonio, son demasiados, pues imaginarás que si yo me pongo a listar a todos los pacientes que fueron atendidos en endocrinología Rebagliati en un año, un montón. No me voy a la vida revisando historias. Hagamos una cosa más elegante. Primero, lístalos. Ya tienes tu marco muestral. Desde el primero hasta el último. Luego de ahí tú dices, hago mi cálculo de tamaño de muestra. Mira, Antonio, son más o menos unos 20.000 pacientes y quiero representarlos con una prevalencia del 20% para determinado evento de interés, con un poder de estudio de 80, con un efecto esperado de tanto, calculo que voy a tener por lo menos 1.000. Mira. Si investigo 1.000 al azar de esos 20.000, consigo representatividad. Ya, pues ya 1.000 estoy junto a mi gente, entre 10 personas cada uno son 100, puedo hacer el estudio. Pero luego pido las historias y me doy cuenta que no me llegaron todas, pues, ¿no? Unas están en archivo, otras se perdieron, el código estaba mal tipeado, el número de historia no coincide, y me quedo al final con una base de datos. Ojo al guía. Base de datos, tamaño de muestra, marco muestral. Y todo en teoría va desde el universo hasta la muestra final del estudio.
¿Qué problemas tenemos con ese tipo de diseños? ¿Qué problemas, qué fallaron ahí en esa filosofía de cómo se hace la investigación en la práctica? Fallan dos cosas, la validez interna y la validez externa. ¿Qué cosa es la validez interna? La validez interna es el grado en el que yo puedo confiar en que esa inferencia de tipo causal, lo que yo encuentro en esa muestra, la puedo inferir para la población de estudio. Pero ojo, no estoy hablando de términos cualquiera, estoy hablando de qué cosa para empezar. Inferencia de tipo causal. Estudio de asociación con direccionalidad. A causa B. Como le decía a los estudiantes, yo puedo demostrarles a ustedes que cabello largo causa cáncer de mama. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame ese cuentazo. Sí, mire, es el estudio de medir cabello largo a todo el mundo, y se aquí en muestra representación, magnitudo de asociación 40. Un horrelio pero enorme. Y salgo a cantar victoria. Acabo de demostrar que el cabello largo causa cáncer. Bueno, un momentito. ¿Cuál es la diferencia entre asociación y causalidad? La asociación estadística está, ¿no? Pero ¿por qué les suena tan tonto ese tipo de estudios? Porque ustedes conocen el marco teórico. No causa, no hay el criterio que se conoce como plausibilidad biológica. ¿Cómo se corresponde ese hallazgo con la teoría? Ya, plausibilidad biológica, eso me suena algo, Antonio. ¿Qué cosa es eso? Ya sé, los criterios de causalidad de Higgins. ¿Cuáles son? Causa-efecto, tiempo, antes y después, dosis y respuesta, plausibilidad biológica, magnitud de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cámbiale el nombre a cabello largo y ponle marcador tumoral H21. Y encuentra la asociación 40. Marcador tumoral H21. Ahora sí puede ser. Pero si ese marcador tumoral de H21 es solamente un marcador de cabello largo, ¿qué encontraste? Pero ojo, ojo al guía. Estamos hablando de que ustedes hacen el estudio, encuentran la magnitud de asociación y tienen que ver cómo se corresponde ese hallazgo con la literatura. Y tienen que diferenciar si eso es una asociación espuria, una tontería como cabello largo causa cáncer de mama, o verdaderamente están ante un factor determinante, ante un factor de riesgo, un factor que tiene sentido. Pero eso no sale de su estudio. Eso es cómo calza ese constructo, esa pieza de información dentro del constructo teórico, dentro de tu framework. Pues el gran problema que tenemos en medicina es que la gente malentiende asociación con causalidad. Validez externa. ¿Qué cosa es? Lo que yo encuentro en esa población de estudio, inferirla a otra población. ¿Qué es lo que hacemos en medicina todo el tiempo? ¿Por qué usar esa vacuna? Hay un estudio grande que se hizo en Estados Unidos que encontró que la eficacia y seguridad de la vacuna es como tal, y yo confío en que si se doy esa vacuna a ese paciente de San Juan de Lurigancho, va a tener el mismo efecto. ¿En qué estoy confiando? En la validez externa de ese estudio. Harvard acaba de retractar a uno de sus investigadores más reputados, el padre de las células madre, porque la investigación que hizo era una investigación falsificada, una investigación trucha, no servía. No tenía validez externa. Representatividad y transportabilidad. Ojo allí, la mayoría de la gente confía o confunde representatividad con validez interna cuando son dos cosas completamente opuestas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Qué cosa es representatividad? Es el grado en que una muestra caracteriza la población de estudio. Nada más. ¿Quiere ser fino? La asociación, que es lo que a mí me interesa. Lo que yo encontré en esa muestra. La validez interna. ¿Y cosa es transportabilidad? Lo que hacemos los médicos, pues, ¿no? Chapamos esa eficacia de ese ensayo clínico y lo transportamos a mi población de estudio, a mis pacientes. El grado en el que yo puedo generalizar esa inferencia causal de una población a otra, eso es transportabilidad. Pero eso en conceptos epidemiológicos un poco más finos. Pero quédense con la idea, ¿de acuerdo? Para todo efecto práctico, un estudio, un humilde estudio observacional, un estudio transversal como el que vamos a hablar ahora, puede tener tan o más peso que un ensayo clínico. Como el estudio que demostró que la penicilina servía. Estudio chiquitito, humilde, pequeñito, no era ni siquiera ensayo clínico. Un hallazgo de laboratorio.
pero el efecto de asociación era muy grande. El estudio estaba bien hecho y el análisis estaba bien hecho. A comparación con ensayos clínicos que están mal diseñados, que no tienen el control adecuado, que el análisis no es por intención a tratar, sino por protocolo y te reportan cualquier cosa. Esos niveles de evidencia son los que ustedes tienen que actualizarse ahora y que han cambiado a partir del año 2011, 2009 y la gente todavía no se ha enterado. Todavía están pensando en medicina saliense, pensando en la pirámide, ¿no? Ah, sí, que acá, ensayos clínicos arriba, opinión de experto abajo. Ya eso cambió hace como 5 o 10 años. En la prehistoria, año 2009, ya no existe esa clasificación de medicina saliense. Ha sido actualizada. Y hasta que todos los médicos peruanos se enteren, va a pasar unos 5 o 10 años por lo menos. Cuando hablamos de asociación, hablamos entre una variable independiente y una variable dependiente. ¿De acuerdo? Tengo un auto, una variable de desenlace, tengo un predictor, un factor de riesgo, un factor protector. Y lo que yo me enfoco es en esta asociación, en la posibilidad de que esta exposición cause este evento de interés. Puede ser cualquier cosa. Que se muera, que se enferme, que le des de alta, que se haga una infección intrahospitalaria, que haya un evento adverso, lo que tú quieres. Pero lo que tú quieres es ver en esa maraña de asociaciones en la que todo está asociado de una u otra manera, enfocarte en una de esas asociaciones y tratar de entenderla, cómo se comporta dentro de todas las demás. Pero eso me obliga a ser muy fino, a poner mi lente en determinado aspecto de esa teoría para yo recién interpretarlo. Pero hay dos problemas. Primero que nada, existen los confusores y los modificadores de efecto. ¿Qué cosa es un confusor? ¿Se acuerdan de ese ejemplo de consumo de cigarrillos y café? ¿Qué pasaba? Que por mucho tiempo la gente estuvo investigando quién era el malo, ¿no? O el café o el cigarrillo. ¿Y qué pasó luego de qué cosas? Como 160, 80 años de investigación. ¿Quién terminó siendo el bueno o quién terminó siendo el malo? Ah, mira, cantidad enorme de evidencia. Pero hay un problema. Tú tienes acá consumo de cigarrillos y tienes consumo de café. ¿Cuál es el problema? Que la gente que consume café fuma, pues. Y los que fuman consumen un montón de café. Eso está asociado. Pero tú quieres prestar atención a saber qué pasa con el café. Quiero saber si el café es bueno o malo. Tú quieres enfocarte en esta asociación. Si tú no mides esto, estás mirando una historia sesgada del análisis. La data te va a confundir, te va a mandar por otro lado. Te va a obligar a crear asociaciones espurias. Pero si tú entiendes el marco teórico completo y mides todo lo que tienes que medir, recién entonces vas a poder disecar esta asociación. Estimar la magnitud, la dirección, de qué se trata realmente. Veamos, consumo de café y cáncer de pulmón. Ojo, queremos saber si las personas que consumen café tienen más o menos riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué tú quieres? Yo mido consumo de cigarrillos, mido género, edad y otras cosas. Y encuentro que efectivamente estos están asociados, y esta asociación de acá puede o no puede existir. ¿Cómo yo diseco esto? ¿Cómo yo puedo hacer en mi análisis, saber cómo se comporta esta variable, si es como modificador, como confusor de efecto o como predictor? Con algo que se conoce estadísticamente como los análisis de regresión. ¿Ok? Hay varias formas de controlar confusores. La más potente de todas es, voy a investigar cáncer de mama. Ah, perfecto, ¿los varones tienen cáncer de mama? Sí. ¿Cuántos son? El 1%. ¿Para qué me voy a complicar la vida haciendo un estudio de cáncer de mama enrolando 1% de población que sean varones? Es un confusor. De hecho, es un modificador de efecto. Género, en un estudio de cáncer de mama, se comporta como un modificador de efecto. El riesgo en las mujeres es más alto que el riesgo en los varones. Pero no me interesa esa asociación. Así que yo decido a priori sesgar mi estudio y hacerme estudios solo en mujeres.
Si hago mi estudio solo en mujeres, ¿qué estoy haciendo con esa variable? La saco del esquema. Estoy controlando por, en este caso, controlando por un modificador de efecto. Y es lo que ustedes hacen todo el tiempo en medicina, cuando hacen sus estudios. ¿En quiénes ellas? Son solamente sesgo a toda la población sana que no llega al hospital. Por eso solo tengo datos del hospital. ¿Qué es eso? ¿Puedo inferir lo que encuentro en un hospital a la población peruana? No puedes, pues. Ojo al guía. Causalidad y sesgo. Causalidad es esa asociación, pero no es distinta. En ese caso, esa asociación sí es causal. A causa o explica parte de la variabilidad de B. No toda, ojo. Pero la gran mayoría de los problemas son multifactoriales. ¿Ya? Y sesgo es cualquier desviación de los resultados o inferencias que me alejan de esa verdad, de esa real magnitud de esa asociación, de esa direccionalidad de esa asociación. Y eso lo vamos a ver más en todo lo que vendría a ser la parte de diseño. Eso es lo que le pedimos a ustedes en todos los estudios de su protocolo de tesis, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá la operación de variables, esa cuestión de que eso, cómo se come, cómo se mastica, ya esto es. Pero ¿por qué es relevante? Es la parte más importante. No me importa cómo hagas tu tabla, si haces de 5 columnas, 6 columnas, es lo menos relevante. Lo importante es que tú entiendas, a partir de ese marco teórico que acabamos de revisar, por qué es importante que me midas consumo de cigarrillo. Lo que quieres investigar es cáncer de pulmón y café. Ese listado de variables que tú estás obligado a medir en tu estudio, la sacas de la literatura. O tú te atreves a hacer un estudio de hipertensión excluyendo a los pacientes obesos. O te atreves a hacer un estudio de cáncer de mama excluyendo a las mujeres. ¿Dónde está lo que te dice que eso es una burrada? ¿Dónde está? Es en la teoría. Ese framework, ese constructo teórico que tú tienes que dominar a profundidad antes de planificar tu estudio, ese que te va a contar el cuento. Pero no solamente sacas qué variables tienes que incluir, sacas cómo las vas a tratar. Y de eso se trata la operación de variables. Dos mundos en paralelo. Variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿De acuerdo? Hay cosas que son sujetas de ser medidas, hay cosas que no. Por ejemplo, dolor. ¿Tú puedes medir dolor de manera indubitable? Hay formas, ya, ponerte electrodos, meterte un cable a tu núcleo neuronal y ver cómo se mueven tus neuronas, saber cómo es la actividad neuronal dependiendo de cuánto le estímulo de dolor, sí se puede. Pero es caro, no es práctico, matarías al paciente, ¿no? Como tus ranitas en bioquímica, no sé si te acuerdas cómo hacías eso. Estas cuantitativas, vamos a tratarlas de tres maneras distintas. Para empezar, las que son continuas, o discretas, si lo quieres. A la hora, estadísticamente reciben el mismo trato. Tengo un número que va de un rango de valores, de un rango mínimo a un rango máximo, pero tengo las fracciones. Y las fracciones cuentan. Es continua, entonces. Yo puedo decir un paciente que mide 1,82 m, perfecto, nos entendemos, tiene 1,82 m. No, yo tengo medio paciente. ¿Cómo? No, que medio paciente, no cuadra, te das cuenta, no tiene sentido. Tú no partes a las personas a la mitad. ¿Qué variable es esa? Es una que tiene una distribución discreta. No puedes partir la unidad. ¿De acuerdo? Pero más importante que ello es que tú sepas disagregar. Pues las discretas y las continuas se tratan desde el punto de vista estadístico igual. Ahí tienes que disagregar quiénes son las distintas. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Yo 120. ¿Perdón? ¿Cómo va a tener 120, señora? No. ¿Cuántos hijos tiene? Disculpa, pensé que me estaba haciendo otra pregunta. No tengo 2 nada más. Y tú miras la distribución. La gran mayoría de mujeres en edad fértil que tienen 0 hijos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay las que tienen 30, 40, 100 hijos. Pero son las raras. Es una distribución sesgada hacia los valores mínimos, sesgada hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Hay otras variables que tienen un sesgo hacia la derecha, hacia los valores más altos. ¿Cuánto tiene de plaquetas? 2. ¿Perdón? No, 200.000. Ya 200.000. Es otro tipo de sesgos. No puedes analizar plaquetas por el promedio, por ejemplo. A nadie se le ocurre en ninguna parte decir, el promedio... No. Es una distribución que es completamente sesgada. El promedio no me cuenta nada de la distribución. Requiere un tratamiento especial.
como una variable no paramétrica, una regresión de Poisson, por ejemplo, binomial negativo y cosas por el estilo. Esto es otro monstruo. Cuando tienen con variables de tipo conteo, ese es otro análisis. Pero más aún, cuando ustedes tienen una variable continua, hay una en particular que tiene otro tratamiento estadístico, que es el tiempo para el evento. Antonio, yo quiero medir cómo es la sobrevida de los pacientes. Ah, sí, ¿qué cosa es la sobrevida? El tiempo que demoran en morirse. Ah, ya, perfecto, pues empiezo con una cohorte, paciente que tiene un pronóstico muy malo, se muere 1, se muere 2, se muere 3 y mi curva va a bajar. Y yo puedo comparar un tratamiento que salva más vidas dependiendo de quién mata menos. Y se dibujan dos curvas que se van abriendo en el tiempo. Esa es otra estadística. ¿De acuerdo? Cualitativas, la típica, ¿no? Antonio, el género, varón, femenino, no, pero ¿y los LGBTI? ¿Dónde los ponemos? ¿Cambia su riesgo de infecciones? Sí, por supuesto, es completamente distinto. Se clasifica lo correcto, pues, ¿no? Pero ¿y qué crees? ¿De dónde sacas la...? Te confundiste, pues, ¿no? ¿De dónde sacas tú la clasificación de género hoy en día? ¿A qué base de datos te vas? ¿Qué no sirve poner solamente masculino o femenino? HCH, transexual, transgénero. ¿Cómo lo defines, operacionalmente hablando? ¿Vas a tu DNI? No está. Me preguntas, ¿cómo se identifica? Ah, ya estás yendo por el camino correcto. Si lo que te interesa, si esa variable, cómo tú la midas, afecta el resultado de tu investigación, es muy importante que la trates correctamente. Estamos hablando de género, no estamos hablando de otra cosa. Edad, perfecto, edad. Adolescente, ¿qué cosa es un adolescente? ¿19 años es adolescente o adulto? Anda, pregúntale al MX. Adolescencia temprana, media tardía, ¿no? ¿Hasta qué edad habla de adolescencia? 19 años. Estadísticamente, dependiendo de qué framework utilices, adolescentes hasta los 19 años. Adulto joven, de 20 a 40, 40 a 60, anciano. Lo que les estoy forzando es ir un poquito más allá de ese framework clásico que en teoría todos conocen, que es ese bendito sentido común. En investigación el sentido común no sirve. Sirve la teoría, sirve el framework, sirve el marco teórico. Por eso es que en tus tesis antiguamente les pedían a todos que escriban 200 páginas de marco teórico. Pues. ¿Para qué? Para que le demuestres a quien está eso que realmente dominas el tema. Y no lances piedras por lanzarla. Porque duele, pues, ¿no? Entonces, para todo efecto práctico, ustedes van a clasificar esas variables cualitativas en 3 categorías. Dicotómicas, 2 categorías. Por ejemplo, sano enfermo. Perfecto. Positivo o negativo. Ya está. Tienen 2 categorías nada más. Pero Antonio, positivo o negativo es como que punto de corte, ¿no? Más de tanto, menos de tanto, ya está. Pero la medicina de la cosa no funciona así. Tiene un rango, perfecto. Tiene diferentes categorías. Estado nutricional. Desnutrición grado 1, grado 2, grado 3, peso normal, sobrepeso, obesidad mórbida. ¿Qué es eso? ¿Una politómica? ¿Sí? ¿Hay algún orden dentro de esas categorías, sí o no? ¿Importa el orden o no importa el orden? No, Antonio, es primero, segundo, tercero. Te paso. Vamos a tratarla con la politómica. Es una variable de tipo ordinal. La estadística que requieres es distinta. Todas esas cosas que les estoy hablando son marcianadas estadísticas. Y la razón por la cual esto se condice, por la que es útil, es porque si tú escoges un análisis de regresión lineal para una variable de conteo, vas a sacar cualquier cosa menos lo que tienes que sacar. Entonces, tu asesor estadístico te tiene que orientar hacia qué camino y cómo vas a tratar esa data de la manera correcta. Pero más importante aún es el tema de los comparadores, de los controles. ¿Qué leen ustedes en la costa norte del país? Que tienen los mejores alcaldes del mundo. Esa gente cura la malaria, cura todo con puro papel nada más. Todos los años religiosamente, cuando llega el invierno, salen a cantar victoria. ¿Se acuerdan de la directiva que saqué en enero? Esa directiva acabó con el dengue. Mira mi gráfica. En enero, marzo teníamos un montón. Octubre, noviembre tenemos un poquito. Y salen a cantar victoria.
Papel mata mosquito, dice. Sí, pues cuando lo coges y rompes el mosquito en dos, ¿no? Pero para todo lo demás hay una cosa que se llama estacionalidad. Y tú miras todos los años, todas las enfermedades transmitidas por vectores aumentan y suben. Aumentan en la época húmeda, bajan en la época seca. Si tú haces el estudio solamente en un año, necesitas tener un control, un comparador, que te permita medir la diferencia y atribuir esa diferencia a tu intervención de interés. Los estudios que no son comparados, que son los clásicos estudios descriptivos, aquí viene el choque de cultura, ¿no? Cuando tú te formas de manera correcta, te cuentan el cuento de veritas, ¿no? Entiendes bonito. Pero cuando te lo cuentan mal, ya terminas confundiendo, ¿no? En la época de la prehistoria, hace mucho tiempo, habían 4 ejes. Por tiempo, retrospectivo, prospectivo. Por cantidad de mediciones, transversal, longitudinal. Si experimentabas, experimental, observacional. Y si planteabas hipótesis, analítico o descriptivo. Mira, ¿qué cosa es eso? 2 a la 4, ¿no? ¿Cuántos tipos de estudios deberían haber? 16. ¿Hay 16? No, pues no hay 16. ¿Esa clasificación sirve o no sirve? Para contar un poco de metodología de investigación, quizás, pero para la parte práctica, no sirve. Hay diferentes tipos. Los estudios que no tienen control, como los descriptivos de corte única, serie de casos, antes y después, no permiten sacar conclusiones sobre efectividad, eficacia, efecto de interés. Porque no está el otro lado de la tabla. ¿Recuerdas? Es una tabla de 2×2, ¿no es cierto? Son 4 celdas. Si yo solamente investigo a los enfermos, ¿cómo hago para calcular si la eficacia y la seguridad de esa prueba, de ese tratamiento? Necesito a los que no están expuestos, a los que están expuestos, los que están enfermos y los que no están enfermos y ver cómo se distribuye. Y ahí recién tratar de estimar la magnitud de asociación. Bueno, es un error muy común que cometen los residentes cuando hacían tesis o los obligaban a hacerlas, era esa, pues, ¿no? Antonio, quiero hacer un estudio de factores asociados a no sé qué cosa, ¿y qué tienes? Tengo un montón de pacientes enfermos. ¿Y los no enfermos? No, es que no llegan al hospital, pues. No llegan, pues. ¿De qué pasa en medicina? Que todos los que tienen la prueba diagnóstica son los que están tamizados. Está sesgada la población. No puedes contar la historia completa si solo miras un lado del espectro. Esto es en la época de la prehistoria. Y eso, así han aprendido medicina todos ustedes. ¿Recuerdan su libro de metodología de investigación? Medicina basada en evidencia. Sí, Antonio, ¿qué te dice la medicina basada en evidencia? Que la opinión de expertos no sirve para nada. Que yo como estudiante puedo saber más que el asistente porque vengo con mi metaanálisis acá. ¿Así? Así funcionaba, ¿no? Los internos venían con una carita felices porque ayer había salido el metaanálisis que el asistente no había leído y ¡guau! Lo corregían en plena visita médica. Y el hombre con sus 50 años de experiencia lo agarraba y lo trapeaba el piso con él. Porque para interpretar las evidencias, requieres entender las evidencias. Que tengas una es ninguna. Y los metaanálisis peor inducen a mucho error. Porque en la gran mayoría de los casos, cuando encuentran que no hay evidencia, no quiere decir que no exista. Es simplemente que no hay evidencia suficiente para recomendarlo. En esa época, se consideró la opinión de expertos como la última cosa, la última rueda del coche. Y cometían un grave error, pero grave error, de hacer una equivalencia brutal entre diseño de estudio y nivel de evidencia. Si es ensayo clínico, créale a ciegas créele. Si es un estudio observacional, ya no, ya. ¿Qué falta en ese cuento? Que recién nos hemos dado cuenta luego de qué cosa. 94, en el año 90 recién empezó el movimiento, año 2000, 2010, en las últimas clases, año 2010 te das cuenta que estábamos todos fregados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el game changer? ¿Qué pasó en esa historia de la medicina moderna que cambió y revolucionó toda la práctica de la medicina basada en evidencias? Ese es el centro de medicina basada en evidencias de Oslo. Y se dieron cuenta de que dentro de esta equivalencia había un supuesto negado, que ese ensayo clínico era de calidad. Y cuando se dieron cuenta de que este gráfico no incluía una evaluación de la calidad de las evidencias, todo esto se comenzó a venir abajo. ¿Por qué? ¿Qué te hacía la industria? Pues sacaba un ensayo clínico, ¿no?
Te ponía una modelo en la puerta, una niña guapa, te pagaba el congreso y te decía, ah, mira, ¿sabes qué? Este gráfico, el brochure, qué bonito, mira, este más alto, este más bajo, toma la decisión, recomienda ese tratamiento. Oye, pero un momentito, ¿dónde está el estudio? No, ahí está, se lo mandamos a su correo. A ver, mándamelo primero. Tú lees el estudio y te das cuenta de que el comparador que escogieron no era el tratamiento de elección. Era una cosa que tú sabías a priori que era más tóxica y que tenía menos eficacia. ¿Para qué me interesa ese estudio? Quiero saber si ese medicamento es mejor que el tratamiento de elección para ver si lo cambio y si recomiendo o no recomiendo. Mira la parte de eficacia, efectividad y mira la parte de seguridad. Y una vez que tengo ese balance positivo que me induce a recomendarlo, miro costos, pues, ¿no? ¿Cómo se llama esa evaluación que tiene esos tres ejes? Eficacia, seguridad y costos. El cuco de la industria, ¿cómo se llama? Evaluación de tecnología de la salud. Ojo guía, las guías de práctica clínica se hacen o deberían hacerse en función de evaluación de tecnologías de la salud. Y no mirar solamente el aspecto de la eficacia y de la seguridad, sino también meter el costo. Costo-beneficio, costo-eficacia, costo-efectividad. Cambiando esto, nuevamente, el año de la prehistoria, año 2009, 2011, salió publicada la primera guías GRADE. Ojo, las guías GRADE son una serie de publicaciones, son más de 15 artículos, 16, 18, a la fecha son más de 100. Pero lo que hacen esas guías es patear el tablero y hablan de lo que vendría a ser las asociaciones de recomendación y nivel de evidencia con una evaluación de la calidad de las evidencias. Y te dan una serie de instrumentos para que tú puedas evaluar esas evidencias y decidas si confías o no confías. Y si esa calidad es alta, moderada, baja o muy baja, tú vas a tomar, en función de esa confiabilidad que tienes en los resultados, una decisión. Pero ¿qué pasa en ese nuevo orden de las cosas? Va a pasar lo siguiente. Estudios clínicos, estudios observacionales. Tú puedes tener un humilde estudio transversal, pero si en ese estudio transversal encuentras un efecto muy grande, le elevas un nivel. Ah, mira, arrancas muy bajo. Porque encontraste en ese estudio un efecto grande, le elevas un nivel. Si ese efecto es muy grande, le elevas de muy baja calidad de evidencia a baja a moderada. Mira. Si ese estudio está bien hecho, que hay un efecto conservador y un buen análisis, y hay una gradiente de dosis y respuesta, eso es otro nivel. Y eso es en alta. Y si ese análisis hace un buen análisis de conclusión, es un buen análisis de regresión, es un muy buen diseño, ese estudio observacional pasó de ser de muy baja calidad a ser de calidad muy alta. El otro lado, tienes un ensayo clínico. Pero el riesgo de sesgo es muy importante o muy importante. Empiezas muy alta y le quitas un nivel. Pasa alta. O dos niveles, dependiendo si el sesgo es muy fuerte. Hay inconsistencia entre lo que dice ese ensayo con lo que dice la literatura. Le quitas otro nivel. Es evidencia indirecta, no te lo comparan con el tratamiento de elección, sino contra un tratamiento adicional. Y hacen una cosa así como que yo lo comparo con B, pero quiero concluir si es mejor que C, y hacen un análisis de redes y no sé qué cosa, y sale. Evidencia indirecta, le quitas otro nivel. El intervalo de confianza es enorme, es impreciso. Le quitas otro nivel o dos. Tiene un sesgo de publicación porque en vez de reportar el análisis por intención atacar, reportaron el análisis por protocolo. Le quitas uno o dos niveles. ¿Qué va a pasar? Que todos arrancan como muy alta, pero dependiendo de la calidad de evidencia que producen, caen. Eso que ustedes tienen en la pizarra se conoce como medicina basada en evidencia, año 2017. La triste realidad es que para gran mayoría de ustedes esto es nuevo, y no debería serlo. ¿Ok? Entonces, tarea para la casa, léanse las guías GRADE. Año 2011, toda la serie completita, para que sepan de qué cosa estamos hablando. Pero bueno, esa historia la vamos a dejar ahí, vamos a avanzar un poco más rápido. Arranquemos. Diseño de estudio. Ojo al día. Para empezar, todo diseño de estudio responde a una pregunta, a una hipótesis. Una, no varias, una.
Clasificación de objetivos de estudio. ¿Cuál es la clásica que ustedes conocen? General y específicos, ¿no? ¿Cuál es mejor? Primario o secundario. Si ustedes tienen que redactar su estudio, prioricen. Allá, mi objetivo de estudio es el primario, ya está. Secundario es todo lo demás. General, no meto todo lo que sea en específico, chocolate en un párrafo de 20 líneas. Así no es. Ese no es el espíritu de la clasificación. Miden primariamente una variable de desenlace, porque si hay un objetivo, hay una exposición, hay un outcome, plantea claramente a los grupos a comparar. Un estudio no comparado no permite probar hipótesis. Un estudio, un diseño preconcebido, y coge lo que ya está, pues no vas a reventar la pólvora, ¿no? 3 preguntas. Ojo al guía. ¿Quieres dominar todo lo que es metodología de investigación? Tienes que conocer 3 preguntas. La primera, ¿tengo control de la exposición, sí o no? ¿Yo voy a asignar la exposición? No, Antonio, no, o sea, que solamente voy a revisar esto. Ah, ya, perfecto. Separas los experimentales de los observacionales. Vamos a poner ahora los experimentales. ¿Qué me importan los experimentales? ¿Esa exposición va a ser aleatoria? Sí, Antonio, voy a... Estás en el campo de los ensayos clínicos aleatorizados. No, Antonio, no es aleatoria. Tengo todos los demás. Se acabó la historia de los experimentales. Ojo al guía. Observacionales. Segunda pregunta, ¿tengo grupo control o no tengo grupo control? No, Antonio, no tengo grupo control. Perfecto. Estás en el campo de los estudios descriptivos. Ojo al guía. No me metan de nuevo que... ¿Qué estás haciendo? Un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, y no sé qué cosa, y no sé qué cosa. Y, pues ya. Nuevo framework, ¿de acuerdo? Cambio de chip, actualizas un poquito. A partir de ahora, si me dicen descriptivo, es suficiente. No tienes por qué decirme más. Ya sé que no es experimental y que no tienes grupo control. ¿Qué cosas vas a sacar de ahí? Una serie de casos, vas a contar un cuento que está muy pequeñito, no sabemos qué cosas sobre el tema, estamos recién construyendo evidencias, las en este campo. No, Antonio, sí tengo grupo control. Ay, te emocionas un poquito y entras acá por los estudios analíticos. Siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué se registró primero? Antonio, mira, lo que hicimos fue saber quiénes están expuestos, quiénes no están expuestos, y los seguimos para ver quiénes desarrollan el evento de interés. Ah, chévere, porque estás en un estudio de cohortes. No, mira, entonces, ¿sabes qué? No fue así, mira. Lo primero que sabíamos era quiénes están enfermos, quiénes no están enfermos, y lo seguimos para ver quiénes están expuestos en cada grupo. Ah, perfecto. Está yendo al revés, casos y controles. No, Antonio, mira, ¿sabes qué? Nos metimos a la historia y bajamos todo a la vez, ¿no? Porque así era más fácil. Transversales. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Y qué cosa está aquí que no está ni aquí ni acá? La direccionalidad. Vas a tener en toda su sesión, ¿eh? Pero lo que pierdes es la seguridad de qué cosa pasó primero. Y esa es la gran magia y el gran poder que tienen los estudios casos y control y cohortes que no tienen los estudios transversales. ¿De acuerdo? Estudios ecológicos, mira, ¿sabes que Antonio? Mi análisis no es paciente, persona, no, son poblaciones, ya, en desacuerdo. ¿De acuerdo? Puedes impedir, sí, pues mira, ¿sabes qué? En Estados Unidos, en el año no sé cuándo, en tal estado, legalizaron el aborto. ¿Y qué pasó después? La criminalidad bajó. ¿Cómo? Cuéntame no ese cuento. Sí, pues efectivamente, tú miras los charts y ves que efectivamente la gente se legalizó el aborto en tal año y de repente la tasa de criminalidad comenzó a bajar. ¿Hay asociación o no hay asociación? ¿El tipo ecológico? Sí la hay. ¿Cuál es la explicación de eso? Que tú tienes gente que puede abortar, ya no tienes gente que tiene que estar posando genéricos que no puede mantener. Tienes menos pobreza, menos gentilidad. Brillante, nadie lo había hecho. Lindo el estudio. Ahora haz lo que ensayo clínico, pues. Hazlo casos control. ¿Se puede o no se puede? Pasa por una población y lo vas a hacer, no puede, pues no. Te quedas con ese nivel de agregación. ¿Cuál es el problema con consumo de cigarrillos? Que no puedes hacer el ensayo clínico, pues, ¿no? Mira, ¿sabes qué? A estos niños les voy a dar una caja de cigarrillos todos los días por 20 años. Anda, que un comité de prueba psiquiátrica te pruebe eso. ¿Qué decía la industria tabacalera por años? Por años. No, cigarro no causa cáncer. ¿Por qué? Porque no hay ensayo clínico que lo demuestre. Mira tu tablita de medición de las evidencias. Observación, hasta acá no me llega seguido. ¿Qué cosa cambió cuando cambia el marco teórico? Ojo aquí nuevamente.
Falacia ecológica, falacia atomística. Pico. O sea, que todo el mundo, Antonio, la pregunta, no hables de eso, por favor, Antonio, porque yo tengo hasta acá la pregunta pico. ¿Cuál es la magia de la pregunta pico? ¿Por qué es tan relevante que todos la conozcan y la dominen? Porque te obliga a ser ordenado, te obliga a tener estructura, te obliga a contar el cuento de una manera distinta. ¿Qué cosa es lo que tiene la pregunta pico? Para empezar, tiene un outcome. Te obliga a pensar en una sola. ¿Qué dijimos? Que todo un estudio se centra en una variable de desenlace. Bueno, acá está, pues. Quiero un estudio analítico, tiene que haber un comparador, tiene que haber un expuesto, un caso, un control. ¿Qué cosa es eso? La intervención del comparador. Tienes que definir qué cosa es tu universo, tu población, tu muestra, tus datos. Población de estudio. La magia de la pregunta pico no sirve para los estudios descriptivos, porque los estudios descriptivos no tienes comparador, pues. Te sirve para ordenarte, en cambio los observacionales y los experimentales, que son la gran mayoría de la evidencia que sí sirve. Y como todo en medicina, si es algo funcional, se queda y te va a acompañar el resto de tu vida. Si tú inventas algo que es muy bonito, cuando nadie lo usa, se pierde en el tiempo, todo el mundo lo olvida. Transversales. ¿Qué dijimos en los transversales? Que tú mides a la vez, ¿no es cierto? Pero la vez que lo mides, lo pasas al tablet carrito 2x2, e igual lo menos. Tienes tu outcome, tu desenlace, positivo, negativo. Tienes tu exposición, positivo, negativo. A, B, C, D, multiplica A por C, saca tu odds ratio, aplica tu teoría estadística y saca magnitud de asociación. Una belleza, lindo tu estudio transversal. ¿Cuál es el costo que has pagado por medir todo al mismo tiempo? Que la probabilidad de que tú puedas inferir que esta asociación de tipo causal es menor. Porque has pagado el precio. Has perdido direccionalidad, no tienes una ciencia cierta qué cosa pasó primero. ¿Listo? No, podemos ser más elegantes, tengo más presupuesto, puedo hacer un estudio de casos y contra. A ver, veamos, pues, ¿no? ¿Sabes qué, Antonio? Primero vamos a medir quiénes tienen el desenlace de interés. ¿Ok? Enfermos, no enfermos. A partir de ahí, mido quién fue expuesto, quién no fue expuesto. Y paso esa información a mi tablita de 2x2. Pero ya tengo orden, ¿no es cierto? Ya hay una direccionalidad, ya sé qué es antes, qué es después. Ya puedo medir ese tipo y agregarlo a mi constructo teórico para ver cómo calza esa asociación dentro de lo que es causalidad. Pero Antonio, mira, puedo ser un poco más elegante, tengo más plata, tengo más gente, puedo implementar una cosa más chévere. Yo no quiero saber si que no, quiero el orden de las cosas, quiero saber si los expuestos presentan el evento de interés, sí o no. Si lo causa o no lo causa. Ya está, hagámoslo más elegante. Para empezar, este es el secreto de los estudios de cohorte. Tienes a tu población, pero de esa población no me sirven aquellos que no están en riesgo. Antonio quiere hacer un estudio de malaria, mira, salió este tratamiento, esta vacuna, esto bien chévere, vámonos a Lima. ¿A Lima? ¿Por qué vas a hacer un estudio de malaria en Lima? ¿Quién tiene malaria en Lima? No, los que viajan en el avión de Quito, no te pases, pues. Entonces, tiene que haber un sentido de riesgo. Tu población tiene que estar expuesta para poder presentar el evento. Si no está expuesta, es un sesgo. ¿Ok? Entonces, nada, me voy a Loreto. Ahí sí, ¿no? ¿Te vas a la ciudad de Loreto? No, pues. Por lo mismo. La malaria es rural, no es urbana. Anda cuenta casos de malaria en la ciudad de Quito, no vas a encontrar ni uno. Te vas arriba, un montón. Nunca se olviden de esto, ¿de acuerdo? Esta es la fracción que ustedes buscan cuando hacen un estudio de ensayo clínico o un estudio tipo cohorte. Ahora sí, ahorita ya estamos en nuestra cancha, muy bien, Antonio, ¿sabes qué? ¿Quiénes están expuestos? ¿Quiénes no están expuestos? De los expuestos, ¿quiénes presentan el evento de interés? ¿Quiénes no presentan el evento de interés entre los expuestos? Ya hago un talito 2x2, pero acá hay una magia. En todos los demás anteriores, yo quiero acercarme a lo que pasa en un ensayo clínico, que es el modelo, el ultra, el prototipo, ¿no es cierto? Estoy en transversal, estoy muy lejos porque no tengo direccionalidad. Estoy en casos y control, estoy mirando el evento, no estoy mirando la exposición. Estoy en estudio de cohorte, ya tengo para hacer un ejemplo. Antonio, pero acá yo puedo hacer cosas más bonitas, ¿qué puedo hacer? Calculan el riesgo relativo, que es una magnitud de asociación más cercana a la verdad y que me da cierto sentido de causalidad. El riesgo de que A cause B.
Pero Antonio, ¿pero qué diferencia? Pues ok, ya, te creo ya. Estamos en la parte analítica, pero quiero hacer un estudio de ensayo clínico. ¿Cuál es la diferencia? Que no es ensayo clínico, tú tienes control de la exposición. Ya no es aquellos que se expusieron, no, yo los voy a exponer. Es más, voy a hacer algo más elegante todavía. Los voy a autorizar, la mitad van a estar expuestos, la otra mitad no van a estar expuestos. Cojo mi población en riesgo y hago una aleatorización. El resto es igualito. Pero estandarizo todo, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado en la parte teórica, validez externa, validez interna, transportabilidad, representatividad, comparadores, más tipo de variable, todo ese marco teórico, calza lindo con tu diseño de estudio. Casos y controles. Tú dices, ¿por qué quiero hacer un estudio de casos? Porque es más barato, ¿no? Si quiero seguirlos a todos, ¿qué necesito? Un ejército de gente para que vaya religiosamente a sus casas, para que me los ubique, para que me diga si tienen el evento de interés o no, etcétera, etcétera. Ustedes, médicos tratantes, van a seguir a su paciente. ¿Cuál es el problema de la medicina peruana? Que no seguimos a los pacientes. ¿Por qué le das antibiótico a una faringoamigdalitis? Porque si no lo regreso. Es más elegante. Amoxiclavulámico, mira qué chévere. Yo soy bacán, el otro no. Hay que tener tu medicina bien puesta para darle paracetamol y agua a un paciente. Ese es el médico. El otro que lo mira y no tiene pústulas, pero mira, si no le doy esto, después no gasta, no regresa, pierde una paciente, no puedo comer en familia. Ey, ya, ponte a pensar. Antibiótico resistencia. ¿Por qué antibiótico? Por eso, pues. Porque sacrificas parte de tu ética profesional y haces lo que no debes, pensando en salmón. Costo, eficiencia, informativos, partimos de los casos. Sí, pues la validez interna es limitada, la validez externa depende de que también diseñes el estudio. Vas a llegar a una aproximación al riesgo relativo. Vas a calcular un loss rate. Lo calculas un riesgo relativo con un estudio de casos y controles. Ojo bien. Población objetivo, naturalmente se presentan unos casos. Dentro de los que no están expuestos a ver tus controles. Y esa es tu población de estudio. ¿Qué pasó con estos casos? Se perdieron un montón, pues no, pues por los que llegaron al hospital. La gente que se muere no llega al hospital. Son los más severos. Pierdes hay un spillover. Y en los controles tienes a todos los demás, pero por conveniencia, ¿qué pasa a los de cirugía? Pues, ¿no? Se asume que son iguales a los de población general. ¿Es cierto eso? Dependiendo de tu área de interés, esa historia puede cambiar. Entonces, la asignación de los controles en un estudio caso es crucial para la validez interna y externa del estudio. Si tú los coges por conveniencia, ya sacrificas toda la posibilidad de que ese radio sea un verdadero estimador del riesgo relativo. ¿Qué consideraciones tienes que tener para asignar los controles? Comparabilidad. Ojo bien, tienes que tener una prueba diagnóstica, una buena prueba diagnóstica que te discrimine quién tiene la enfermedad de quien no la tiene. ¿Existen esas pruebas? No, pues todas son malas. En general. Quiero saber si el paciente hay un rayo X. ¿Así? ¿Un rayo X, una radiografía me puede decir si el paciente tiene TB o no tiene TB? No, hay un PPD. Peor todavía. Te hago PPD test, el 99% va a ser positivo. No, que le hago una cosa más. Ya. PCR, biología molecular, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con esas pruebas que son más caras? Tengo una población de expuestos a una cohorte y los sigo en el tiempo. Van apareciendo los casos. Por cada caso, tomo entre todos los demás un control al azar. ¿Qué estoy haciendo? Un caso control anidado. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que este paciente que yo seleccioné como caso, como control, más adelante puede ser un caso. Anestesia mi estudio. Pero es más barato. Todos los que son estudios de cohortes pueden hacer un estudio de caso control anidado para pruebas más caras, para cosas más marcianas. No, tengo una cohorte, Antonio, pero mira, cuando definimos los casos, usamos una prueba diagnóstica de sensibilidad y especificidad un poco más baja.
Ahora tenemos un poco más de presupuesto, podemos volver a testarnos a todos y conseguir más casos. Ah, perfecto. A todos les sometes de prueba, consigues más casos, los sumas, tienes más casos para tu control. ¿Cómo se llama ese estudio? Casos cohorte. Más elegante, ¿no? Ya estás pensando como epidemiólogo. Pero es más caro, ojo. Multicéntrico, Antonio, la magia del multicéntrico, qué bacán, mira, hacemos en Trillola, en Nicolea, en Piura, en Tumbes, en Ica, en Tacna, y ahora hacemos un estudio entre 5 hospitales y lo combinamos todo y sacamos una cosa nueva acá y lo publica y lo publico, todos publicamos. ¿Así funciona? ¿Qué pasa cuando lees un ensayo clínico y te dice que es multicéntrico? ¿En qué estás pensando tú? O la típica, mira, más grave todavía. Todos ustedes han manejado pacientes pediátricos. ¿Quieres saber si el paciente está desnutrido o no está desnutrido? ¿Cómo diagnosticas si está desnutrido o no? ¿Contra qué lo contrastas? No, Antonio, calcula el set score, ¿no? De peso para la talla. ¡Ah, qué bacán! ¿Y este contra qué lo estás comparando? Con población peruana. ¿No? Una cohorte en 7 países. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, puro país primermundista. Por ahí uno de tercer mundo. Sacaron las curvas, pasaron el esto, y con esa tabla contrastamos a nuestros niños peruanos. Para saber si están desnutridos o no. Anemia, mira la anemia. Vamos a la maternidad de Lima, donde todos González trabajamos en la unidad de investigación allá. Medimos, oye, ¿sabes qué? Queremos saber si los niños recién nacidos tienen anemia o no tienen anemia. ¿Qué punto de corte usamos? 11. No, Antonio, así no es. ¿Cómo es? ¿Dónde está la tabla? No hay. ¿Cómo que no hay? Oye, ¿cómo? Que no hay una tabla, pues. Chapas tu Nelson de pediatría y vas a ver la curva. No hay un punto de corte. Niño nace con 18, al día siguiente tiene 17, al día siguiente tiene 16. Si tú en un adulto ves que baja 2 gramos por decilitro, ¿qué haces? Lo transfundes, pues no está desangrando. Un recién nacido te baja 2 gramos sin ningún problema de un día para otro. ¿Cómo sabes si está anémico? Más grave todavía, ¿cómo sabes cuándo darle transfusión sanguínea y cuándo no? No sabemos. Pregunta de investigación. Estamos haciendo el estudio. Mira, anemia, prioridad nacional. No tenemos la más mínima idea si naciendo un niño tiene anemia o no tiene anemia. Niño con 6, ¿lo transfunden o no transfunden? No sé, depende. ¿De qué depende? Si su familiar es médico o no es médico. ¿De qué depende? Si para temas tan graves estamos así, imagínate para el resto. ¿No? Ustedes son endocrinólogos, ¿no? Es una cosa que estábamos estandarizando temprano. No sé si después lo paso, pero para todo efecto práctico es control de hemoglobina glicosilada, segundo control luego el diagnóstico de diabetes. Agarra, un desastre total. El paciente es asegurado de salud, ¿no? Imagínate cómo están en MINSA, tienen que pagar. Nuevamente, la idea de los estudios multicéntricos es conseguir mayor poder de estudio para encontrar diferencias. Antonio, en tamaño de muestra me sale siempre, en mi hospital solo tengo 20 casos. Ah, ya, perfecto, hagamos 5 hospitales, juntamos los 100. Pero ¿cuál es el supuesto negado detrás de ese estudio? De que son comparables, ¿no? De que sumados se pueden agregar, que lo que encuentras en un lado es igual a lo que encuentras en el otro. ¿Eso pasa en la realidad? No pasa, pues. Entonces, hay una gran diferencia entre una serie de estudios transversales y un estudio multicéntrico bien hecho. Y la prueba estadística que tú utilizas para poder combinar los resultados de un estudio multicéntrico es exactamente el análisis de regresión multinivel que te permite, demostrando con tu data, de que no hay heterogeneidad, de que tu población es homogénea. Y si solo si se cumple ese supuesto, recién lo puedes agregar. ¿Qué hacen los estudiantes de medicina en el Perú que están emocionados con los multicéntricos? Combinan todo, ¿no? Perro, ratón y pericote sacan algo. Es más, hacen salami todavía, publican acá, publican aquí, publican allá. Entonces, acuérdense, en el diseño de estudio que hemos realizado, en esas 3 preguntas, no había multicéntrico. ¿Por qué razón? Pues tú puedes hacer un ensayo clínico multicéntrico, un cohorte, un casos control multicéntrico, pues un transversal, hasta un descriptivo multicéntrico si quieres. Pero el supuesto estaba en la población de estudio. Es una población de tipo homogénea. Estás comparando A con A'. Estamos comparando un paciente de África subsahariana
O un paciente de Lima y estás estudiando malaria, ¿no? En ningún sentido hacer eso. Quédense con esa idea detrás de los multicéntricos. Entonces, como les decía, si la población es homogénea, sí y solo si la población es homogénea, haz tu estudio, calcula lo mismo, pero de un tratamiento de tipo multinivel. Todo es igual. Si es que la población es heterogénea, lo que te va a pasar es esto que está acá, que no lo puedes comparar. Cada celda es distinta. ¿Qué consideraciones tienes que tener para hacer un estudio multicéntrico? Para empezar, haz un estudio piloto. Porque nos pasa en los multicéntricos que todo, aplico el instrumento en ICA y pregunto, señor, ¿usted orina o no orina? Sí, orino una vez cada 3 días. ¿Entonces? Señora, ¿orina? Sí, hijito, orino una vez cada 3 días. No, perdón, señora, ¿cómo hace usted cuando va a decir pish? Ah, pichi. Ah, ya, perfecto. Te vas al norte. Oye, ¿orina? Sí, 2 veces al día. Son en misma palabra, mismo país, conceptos diferentes. Transculturalidad, llámalo como quieras. Pero en medicina pasa muy seguido. Tú tienes que validar tus instrumentos para saber qué cosa preguntar. Incluido la edad, es una cosa que yo digo, los médicos saben medir la edad de sus pacientes, no saben, pues. Edad gestacional, peor todavía. O mujeres todavía, ¿cómo sabes que si está arreglando o no está arreglando? Si está en un momento fértil o en un momento infértil, ¿cómo sabes? ¿Tienes hipermenorrea? ¿No tienes hipermenorrea? No sé. Yo te he arreglado este poquito toda mi vida, no sé si es más o si es menos. ¿Cómo te comparas? ¿Cómo sabes si es un montón o si es menos? ¿Te comparas contra ti mismo o te comparas contra otro? Etcétera, etcétera y etcétera. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya casi, por favor, vamos a tomar 5 minutos para que se paren, respiren un poquito y retomamos la clase. Pero en ese interludio vamos a hacer 2 cosas. Voy a mostrarles el análisis que les comentaba hace un rato, pero necesito que se paren. Párense todos, por favor. 1 minuto al menos para que se airen. Vamos a hacer una cosa que a mí me encanta hacer cuando edito clase, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio que ustedes tendrían que hacer por lo menos unas 10 veces al día. Vamos a respirar profundo, pero ojo, la respiración saludable. ¿Cuál es la respiración saludable? ¿La que infla el pecho o la que infla el abdomen? La que infla el abdomen. Ojo, eso es lo que hacemos todos. Vamos a respirar profundo. Ya, eso no es una respiración saludable. Hinchen la panza, así sin rochas. Y esta es la única vez en su vida que van a mostrar orgullosamente su pancita. ¿De acuerdo? Todos a la voz de 3, respiramos profundo. Y boten lento contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boten todo lo que quieran. Igual, una vez más, respiren profundo. Orgullosos, ¿sabes? Muestren la panza. Boten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, chicos. Una vez más, los que se han mareado, por favor, se sientan. Los que no, una vez más. Ojo, marea, yo me mareo a veces. Cuando voy a cierre a hacer esto, olvídate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias, chicos. Tomen asiento. Esto que ustedes tienen aquí es una práctica desarrollada, ¿de acuerdo? Y es una práctica desarrollada que a mí me gusta mucho y que hemos piloteado hace poco en Cusco, que funcionó lindo, ¿ya? Pero la idea es que el espíritu de esto es el siguiente. Ustedes tienen un artículo, que es este que hablamos de una estudiante de San Marcos. Brillante la niña. Se graduó, publicó su artículo y lo publicó en la revista Acta Médica Peruana. Ese artículo, ustedes van a ver que es un estudio transversal, que es de lo que estamos hablando. Sencillísimo, súper básico. La pregunta acá era si es que la técnica de Nyhus era mejor que la técnica de Lichtenstein.
Básico, ¿qué te interesa en términos de cirugía? El outcome y los eventos adversos. Miramos la literatura, buscamos todo lo que se conoce sobre el tema y encontramos que efectivamente había una serie de variables que tenemos que medir y todas estaban en las historias clínicas. Revisamos la historia clínica de cabo a rabo e hicimos un estudio de este tipo. En el estudio hicimos una revisión de 202 casos, ¿de acuerdo? De esos 202 casos, unos cuantitos nada más eran de Nyquist. El reto perimetral es la rareza, había un médico que era así, queremos comparar su casuística con la de los demás. Lo que encontramos fue básicamente de que ambas técnicas, Dissecting y Nyquist, demostraron ser alternativas seguras en el manejo quirúrgico de hernias inguinales, siendo las complicaciones tempranas más frecuentes con Dissecting y en ambos casos más frecuentes mientras mayor el tiempo quirúrgico y mayor el tiempo de hospitalización. Mira lo bonito del asunto. Tienes dos técnicas quirúrgicas, como la que ustedes utilizan, y miden tiempo en sala de operaciones y tiempo de hospitalización. Ambas predicen el riesgo de eventos adversos, pero una de ellas se asocia a una mayor incidencia de eventos adversos de tipo temprano, que es la que tú tienes bien medida en los hospitales. Los tardíos tienes que seguir o no los hicimos. Suficiente. ¿Qué te dice tiempo quirúrgico como un indicador? ¿De qué te habla el tiempo quirúrgico en sala? ¿Quién opera más rápido, quién opera más lento? ¿Qué pasa cuando operas más rápido? Asumes más riesgos. ¿Qué pasa si el paciente se queda hospitalizado más tiempo? Hay más riesgo de eventos adversos. Entonces, todo casaba con la teoría. El estudio era suficientemente válido, lo publicaron, le hicieron leña, ojo que el feedback fue muy bueno, por cierto. Kudos para la revista de Acta Médica. Y salió publicado. Ese tipo de estudios, es lindo mostrarlo y es lindo saber cómo se publican y cómo se hace el análisis por lo siguiente. El tratamiento de esa data depende y casa con lo que hemos estado hablando. Hay un fenómeno muy bonito, que es esto que tiene que ver con la magnitud de asociación de lo que tú estimas en tu estudio y lo que debería condecirse, que vendría a ser el riesgo relativo en la realidad. Y pasa que cuando tu evento de interés es muy prevalente y se asume por un criterio convencional medio extraño que es 10%, tú empiezas a comparar cómo se condice ese odds ratio con ese riesgo relativo y se van separando. ¿De acuerdo? Entonces, para todo efecto práctico, si ustedes tienen un estudio en el cual digo, quiero investigar diabetes, allá perfecto, entonces, ¿cuál es la prevalencia de diabetes? 40, 50%. Haces un estudio transversal, calculas el odds ratio, ya sabes que ese odds ratio es un pésimo, es una pésima señal, una pésima aproximación a tu riesgo relativo. ¿Por qué? Porque la prevalencia de tu evento de interés es alta. ¿A qué les hace recordar eso todo lo que fueron brillantes alguna vez en matemáticas? El teorema de Bayes. ¿Qué cosa es el teorema de Bayes? ¿Quién se acuerda? No levanten toda la mano, no levanten toda la mano a la vez, por favor. El teorema de Bayes corrige la probabilidad con la prevalencia. ¿Para qué utilizan el teorema de Bayes? O deberían utilizarlo todos los días, mañana, tarde, noche, para interpretar pruebas diagnósticas. Una prueba diagnóstica predice la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad si da positivo o negativo la prueba. ¿De qué depende el rendimiento de esa prueba? Depende de la prevalencia en la enfermedad. Si yo utilizo una buena prueba diagnóstica en una zona con baja endemicidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo de la prueba cambia dramáticamente. Que si utilizo la misma prueba en un lugar donde la prevalencia es muy alta. Eso en estadística es muy importante. De ahí que, y esa es la condición y la recomendación, cuando tienen una prevalencia de un evento muy alta, no estimen el odds ratio, estimen la razón de prevalencias. Porque la razón de prevalencias no tiene ese sesgo tan notable y se convierte en una mejor aproximación al riesgo relativo. Pues uno de los grandes errores que comete la gente cuando hace este tipo de estudios es exactamente ese, que le tiene los reyes por tirarlo, pues. Publica el estudio y sí, lo publican, pues no. Pero esa magnitud de asociación no necesariamente se condice con la realidad, o tiene una probabilidad de sesgo muy alta, si el evento de interés es muy frecuente. Entonces, para todo efecto práctico, lo que le vamos a entregar es este file, y lo lindo de Stata, que es un software muy amable para poder enseñar estadística a personas de la salud, es que ustedes pueden empezar a replicar este file.
Lo único que tienen que hacer es correr esto aquí, correr el do, y automáticamente comienzan a aparecer los gráficos y los resultados estadísticos que se pueden hacer esto. Esta es una población de 202 sujetos. Ustedes pueden darse cuenta, es una distribución bimodal, ¿no? Hay mucha gente alrededor de entre los 20, 30 y 50 años, pero también hay un montón de viejitos, ¿no? La pregunta del millón acá es, ¿usamos la media o usamos la mediana para representar esta distribución? ¿Por qué? Porque es una distribución simétrica, no es una campanita de Bell. ¿Te acuerdas de la campana de Bell? Ya, por esa razón en particular. Todo es básicamente una descripción detallada, gráfica y en tablas de los hallazgos de este estudio. ¿Qué tipo de distribución es esa? ¿Sesgada a la derecha? ¿Sesgada a la izquierda? ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores que son más abundantes acá? Los valores más bajos, pues, ¿no? Con mayor razón para que tú ves, ahí le hemos tirado la campaña de Bell y no se ve, pues no está bonita, simétrica y bella al medio de la tabla. Entonces, para todo efecto práctico, si tú le tiras la media a esto, te los va a representar mal. Si tiras la mediana entre rango intercuartílico, es una mejor forma de representar esos datos, o resumirlos para ser más precisos. Entonces, este do file es el do file que analiza los resultados para ese paper. Entonces, no es lo mismo enseñar estadística con alguien que sí publica, como con alguien que no publica. Entonces, para poder hacer eso a la práctica, esa es la mejor forma de hacerlo. Tres cosas, lo que les decía. En este estudio, ustedes van a notar que hay fenómenos muy bonitos, pero tienen que ver con el tamaño de muestra. Miren, ojo al día. Es una forma de resumir tus datos. Tienes los totales y ves cómo cambian dependiendo de tu evento de interés y tienes todos tus variables predictoras, ¿no es cierto? Si tienes una variable cuantitativa, la puedes resumir en categorías. ¿Qué hemos hablado? En este caso en particular, tienes el tiempo de la enfermedad, le puedes calcular la desviación estándar y la media y te das cuenta de que la desviación estándar es casi tan grande como la media, ¿no? Si esto es más o menos la mitad de esto, está tirando una normal. Pero si esta coeficiente de variación, el ratio que hay entre la desviación estándar y la media, es mayor de 0.5, eso está tirando por una distribución asimétrica. Y ustedes acaban de ver el gráfico, era recontra. No solo eso, sino que pueden crear categorías. Y estas categorías, dependiendo del sustento teórico que tú encuentres, vas a poder crear de manera casi espuria diferencias estadísticas entre un grupo y otro. Entonces, ojo al día. Cuando ustedes hacen estadística y hacen lo que se conoce como phishing, entran a buscar lo que caiga, pues, ¿no? Tienen un pi-value significativo y ¡ay! Se enamoran de él y lo cogen como si fuera un hijito bonito, lo reportan, lo publican y están publicando cualquier tontería. Porque el objetivo del estudio no era ese. El objetivo del estudio era probar tu hipótesis. ¿Cuál es el gran problema de la estadística inferencial? Que si tú encuentras diferencias, chévere. Se acabó la discusión, podemos hablar, cuéntate cuando dices con causalidad, si no hay causalidad, pero si no la encuentras, ¿qué pasa? Pudo darse el caso que tu estudio era demasiado chiquitito para encontrar diferencias muy finas. En un estudio como este, con un tamaño de muestra de 202, los OR que tú vas a calcular o estimar son ORs muy grandes. ¿Qué cosa es muy grande? Veamos. Para todo efecto práctico, tienes aquí la posibilidad de encontrar diferencias. Cada uno de estos son modelos de regresión multivariable. ¿De acuerdo? Y solamente entran dos variables en ese modelo porque el poder de estudio para encontrar diferencias era muy pequeño. Son 202 gatos. Con ese tipo de análisis podemos hacer varias cosas interesantes. Primero que nada, comienzo a comparar el riesgo en la incidencia de complicaciones. Y digo, mira, ¿sabes qué? En promedio, la diferencia, el tiempo quirúrgico de los que ponen con una técnica versus el otro, se asocia. El odds ratio de 1.09. Aquellos que fueron sometidos a una técnica A tienen 1.09 más riesgo
que aquellos que fueron sometidos a una técnica B. Pero Antonio, 0.09 es muy poquito. Sí, pues la magnitud de sucesión es muy pequeña. Y si te dan cuenta, la granularidad del dato y los dos datos que hemos encontrado como sucesiones en ese estudio tan pequeñito son variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque el dato cuantitativo tiene más variabilidad, te va a dar más poder de estudio para encontrar diferencias. Con una muestra tan pequeña, ni sexo, ni obesidad, ni ninguna de esas variables cualitativas, tú vas a tener poder de estudio para encontrar diferencias. Entonces, parte del arte, de hacer estudios transversales, parte del arte de hacer estudios con muestras muy pequeñas, es casarte con variables que son cuantitativas y que te aportan mucha granularidad del dato, para que tú puedas predecir con esa poca muestra parte de la habilidad de tu evento de interés. Bajo esa lógica, usted va a poner diferentes subgrupos, para el grupo de Lichtenstein, para el grupo de complicaciones tempranas, para el grupo de tempranas post-Lichtenstein, para el grupo de complicaciones tardías, y para el grupo de complicaciones tardías post-Lichtenstein. Y solamente es una forma muy astuta, desde el punto de vista estadístico, de poder encontrar diferencias. Pero hasta ahí nomás llegas con un poder de estudio tan pequeño. Si quieres hacer un estudio más grande para saber efectivamente, ya calcula tu tamaño de muestra, en el que hay 1000 pacientes, ya recluta 1000 pacientes, mide, reproduce, y lo que te va a pasar es que tus intervalos de confianza van a ser más pequeños. Vas a tener mayor precisión al momento de encontrar diferencias en tu estudio. Por ejemplo, esta magnitud de sucesión es 1.6, pero va de 1.1 a 2.7, es enorme. A que si fuera 1.6, y esta sería de 1.5 a 1.7. ¿Ok? Entonces, denle una mirada, yo lo vamos a compartir a través de Lizardo para que ustedes puedan mirar el artículo, mirar los detalles del análisis, y ustedes puedan en casa replicar la práctica desarrollada y poder ser enterados de que se llega a partir de lo que hemos hablado del marco teórico, a la aplicación de la teoría, a la aplicación del diseño, a la publicación. ¿Ok, chicos? Para mí, como siempre, es un placer acompañarlos esta tarde. Hasta la próxima oportunidad. Preguntas. Gracias, Antonio. ¿Tiene alguna pregunta? Este es el bonus track, por si acaso. A ver. Esta es la realidad de ustedes, ¿sabes? Es bien bonita, espero que les guste. Eso vendría a ser hemoglobinas glicosiladas de 10 años en un solo hospital. Son más de casi 10.000. Y lo que les interesaba ver aquí era el tiempo al segundo control. Mira, tú le haces una hemoglobina glicosilada, ¿qué dice la guía? Que tienes que hacerle cuántas al año. Un par por lo menos, ¿no es cierto? Semestralmente. Ya. Esta teoría de tiempo está en meses, desde 0 meses hasta 150 meses. Esa es la distribución entre la primera control y el segundo control en un hospital de Lima. Y eso que ustedes tienen acá es la diferencia entre el valor de ese control con respecto al valor basal. Lo que les dice esto, que hay una correlación muy pequeñita entre esa diferencia y ese tiempo al control. En pocas palabras, controlamos a nuestros pacientes tan mal que ya, pues, tenemos que tener 2 dedos de frente para encontrar resultados, ¿no? Pero no solo eso. Si tú miras las variables y las mides, las comparas, las tienes bien registradas en tu base de datos, las puedes analizar. Y cuando analizas, hace lo que se conoce en este caso como cada sujeto es un clúster, tiene diferentes mediaciones, un análisis multinivel. En este caso es un modelo, relación mixta de Poisson con efectos mixtos, en 2 niveles, ¿no? Un solo nivel, un nivel tiempo y un nivel sujeto. Haces el estudio, encuentras las asociaciones con género, con tipo de quién es el médico que solicita la prueba, en este caso los endocrinólogos, tipo de pacientes en un paciente que fue diagnosticado a priori o que venía ya con el diagnóstico, el nivel basal de la hemoglobina glicosildada, la edad de ese paciente, el tipo de seguro, si era derechohabiente, si era dependiente o si era pensionista. Haces estos análisis y encuentras que hay ciertas asociaciones en algunas que otras. Pero como uno es ninguno, y lo que se requiere es análisis de regresión multinivel, haces este análisis de regresión multinivel, y encuentras, como en este caso, de que el género del paciente, si fue tratado por un endocrinólogo o no, si el caso fue prevalente o incidente, y el nivel basal de hemoglobina glicosildada, son los 4 factores más importantes que predicen que ese paciente regrese a su segundo control, o tenga más de 2 controles. La historia que te cuenta esta data es muy rica.
y es directamente para ustedes. No sé, en un par de meses, con suerte, el próximo año con seguridad van a poder leer el artículo. Pero ya está en prensa y ya lo tenemos listo para trabajar. Nada, solo para incentivarnos. Esto es un estudio de uno de sus colegas, así que, nada, no hay cosa para servirles. Un placer, chicos. Hasta la próxima. Gracias.